Hoy, en el canal de Brian R3, la review de La momia regresa 2001. Empezamos la película ubicándonos en las puertas de Tebas en el 3067 a.C., donde el ejército del mitológico rey Escorpión pretendía conquistar a dicha ciudad ya vista en la anterior película, librando aquí una puñetera batalla campal de puta madre, más no significando un resultado bueno, aún tras mucho tiempo en la lucha, encarnizado obviamente. 7 años no son pocos, siendo derrotados y no quedándoles más que huir al despiadado clima desértico, en donde las tropas de este mismo no durarían mucho tiempo hasta que quedó solamente él, que a poco de morir decidió a la desesperada hacer un pacto con Anubis, para a cambio de su alma, salvarse el culo y conquistar a sus enemigos en Tebas, aceptándolo tras darle de comer un puñetero escorpión, y también para salvarlo, hacerle un oasis, siendo tan generoso para darle su inmenso ejército para hacer cagada a dicha ciudad a cambio de obviamente respetar los puñeteros tratos previamente pactados. Más que ahora pasando a 1933, aproximadamente unos 7 u 8 años después de los acontecimientos de la primera película, pues en medio de las ruinas de la propia Tebas, el propio O'Connell se come tremendo screamer de parte de Alex, su hijo con Evelyn, que es bastante tocapelotas como persistente igualmente que su madre precisamente, que evidentemente en sus labores junto con el subnormal de O'Connell, otra vez teniendo de piedra en el culo a unos randoms mientras ellos adentran en un lugar que en su puta vida alguien había visto, pero la misma Evelyn sí conocía a través de varias visiones que esta sufre constantemente, las cuales servirán para saber cómo abrir ese lugar precisamente, y que ahí se encontraba un cofre que contenía el brazalete de Anubis, siendo la razón por la que nunca hubo registros del rey escorpión, porque igual que con el libro de los muertos, pues tenía mierdas malditas detrás de ello, y evidentemente quien desencadenaría todo un cagadero otra vez sería Evelyn, porque al parecer no aprendió del error que casi se cagada al mundo entero en la anterior película, abriendo dicha mierda para que el agua del Nilo casi los mate, aunque mínimo se evitan ser asesinados por estos cabrones, además de ser quien los acabe salvando indirectamente, es el propio Alex. Ahora pasando a donde era Hamunaptra, una secta de afines a Imhotep, en compañía de una mujer que ahorita sabremos por qué será importante para la historia, consiguen importantes avances para tratar de localizar el cuerpo del sacerdote, haciendo eso mismo tras algunos ligeros incidentes previos. Ah, y por cierto, los mismos cabrones que fueron a matar a los protagonistas fueron por el brazalete, para algo que veremos después, por lo que deben de ir de estos mismos hasta Londres, que es donde vive la familia O'Connell precisamente, que estos, además de discutir sobre las pretensiones de Evelyn de ir a buscar el oasis de Hampshire, como les dije, al parecer Alex heredó mucho del carácter de su madre, porque por estar jugueteando con el puñetero brazalete, se lo acaba poniendo para poder ver una especie de holograma a varios escenarios que veremos después, y también precisamente después no se lo puede quitar, y todavía para complicar más esta parte de por sí medio caótica, no están solos precisamente, ya que los de la secta llegaron al lugar e interceptaron por error a Jonathan, que hacía cosas muy dignas de él, al creer que este es O'Connell, el cual le acaba salvando precisamente el culo a este mismo, justo en el momento que se arma una batalla campal en toda la mansión, facilitándose precisamente porque al lugar llega Arded, que previamente lo habíamos visto espiando a estos cabrones en Hamunaptra, dándonos aquí una buena secuencia de acción con espadas por aquí y por allá, mientras estos se salvan de algunos cuantos plomazos por semejante puntería de mierda, no evitando eso sí que se acaban llevando a Evelyn con todo y cofre, por lo que tras juntarse estos cuatro, mejor Alex les ayuda a esta nueva misión, porque obviamente tiene el brazalete, que es otra vez evitar que Imhotep reviva y que se use el brazalete para hacer cagada a la tierra, otra vez, en este caso con el ejército de Anubis al matar al rey escorpión, por lo que una vez llegan al museo británico, donde el curador es parte de la secta, para tratar de evitar los planes de mierda de los malos malísimos, precisamente ya estaban haciendo su ritual de cagada para revivir a Imhotep, empezando precisamente a hacer lo mismo con algunas momias de mierda que estaban en el resto del museo, y aunque tuvieran a su merced a estos cabrones para evitar que el antagonista principal de la película volviera a la vida otra vez, pues mejor quién sabe por qué deciden ver tranquilamente cómo este cabrón otra vez vuelve. Y también de paso ahora sí nos explican quién es la mujer que estaba junto con ellos, la cual es una reencarnación de Anaxunamun, o por lo menos en aspecto físico todavía, cagándose la fiesta porque el brazalete obviamente lo tiene Alex, pero por lo menos a cambio le ofrecen a Imhotep ver morir a Evelyn, cosa que obviamente no sucede porque ahora sí tanto con él como Arded si se ponen a hacer algo en esta parte, o sea básicamente rescatar a esta para balearse a cuanto cabrón se les ponga enfrente, por lo que Imhotep decide revivir a sus amiguitos que muchos problemas le habían dado a O'Connell, saliendo del lugar todo el grupo en un jodido autobús que se sacaron del ojete, porque Jonathan y Alex se chingaron por sus normales el carro de O'Connell, aunque menos mal, viendo que en medio de la persecución estas momias son jodidamente fuertes, batallando bastante para poder deshacerse de estas mismas en medio de las calles de Londres y adentro del autobús, aunque tras unos cuantos minutos y haber hecho cagada al propio autobús, se deshacen de estas mierdas, pero como estos tarados se distraen en sus cositas, en medio del puente de la torre, los de la secta secuestran a Alex, y esta vez sí se lo consiguen llevar lejos, aunque como tiene el jodido brazalete, pues no lo matarán tan fácilmente, por lo que deciden seguir los mismos lugares que el propio brazalete les dio a conocer a Alex, que tiene todavía unos huevos bastante grandes para burlarse de estos mismos, y hasta del propio Imhotep, que por cierto es la única vez que le veremos hablando otro idioma que no sea ni egipcio antiguo o gruñir como desgraciado, además de enterarse de
que no tiene más que guiarlos a donde quieren porque básicamente en poco tiempo se morirá por tener el brazalete. Y hablando de morir, los randoms de Tebas acabaron llevándoles el cofre a estos mismos para que solitos cayeran en una trampa bastante XD, ya que cuando Imhotep les da tremendo susto, abren el cofre a la desesperada que mató a los estadounidenses de la primera película. Y precisamente eso ocurre con esos mismos. Pero pasando de nuevo con los protagonistas, van a con un viejo conocido de O'Connell, Easy en este caso, el cual realmente no tiene mucho aprecio por ese cabrón porque la última vez que hicieron una misión juntos a la Legión extranjera casi se muere. Pero al ofrecerle una barra de oro que tenía Jonathan, acepta echarles una mano mientras que los de la tribu le siguen el rastro para prepararse en caso de necesitarlo. Ahora sí, iniciando un viaje en un dirigible que tenía el propio Easy, mientras Alex sigue siendo un dolor de huevos para esos mismos, consiguiendo que con sus cagaditas escapar momentáneamente en Karnak, donde también precisamente consigue revelar la siguiente ubicación, hasta que el propio Imhotep lo vuelve a atrapar de manera muy sencilla. Aunque con los protagonistas mientras van en su viaje, la propia Evelyn, justo cuando esos dos estaban haciendo una cagada para que Anck-su-namun recupere su conciencia original, aquí también se nos revela a través de un flashback en forma de visiones que Evelyn igualmente es una reencarnación de Nefertiti, la hija de Seti, y también en parte que ella es la razón por la que la guardia de este descubrió tan rápido las cagaditas de ella e Imhotep, casi consiguiendo que con esto la propia Evelyn se cayera del jodido dirigible, además de que también la misma Anck-su-namun ya vuelve a su reencarnación original. Esto mismo haría algunas cuantas cagaditas que comentaré las conclusiones, pero mejor sigamos con la historia de ahorita. Lo que vio Evelyn parece confirmar lo que dijo Ardeth sobre O'Connell, básicamente que por un tatuaje y por obra del guión, digo del señor, y en este caso no es joda realmente, sea básicamente el elegido en conjunto con su familia para salvar el día básicamente, precisamente porque Alex, con la ayuda de Agua, una vez estos se van y llegan los protagonistas, les deja una pista del próximo lugar a visitar, haciendo esto constantemente en todo el recorrido, mientras van informando a la gigantesca tribu de sus pasos, aunque en la frontera de Egipto ya se enteran estos mismos de las cagadas que estaban haciendo, pero no le hace nada a Alex porque básicamente el mismo Imhotep, nuevamente con sus poderes, se pone en modo Moisés para manipular el río y matar a los protagonistas. Solamente en esta parte le faltó una expresión tan cagada como el de la anterior película, aparentemente consiguiendo evitar la avalancha, pero como el dirigible se queda sin combustible justamente cuando habían llegado al oasis de Amshir, más no muriéndose por obra del señor obviamente. Así que mientras Easy, quién sabe cómo se dedicará a tratar de reparar el dirigible, el resto prosigue la misión incluyendo a Ardeth, a pesar de perder contacto con los de la tribu. Cuando llega la noche y los dos grupos se encuentran en el oasis, obviamente peligroso e intimidante hasta las pelotas, justamente cuando ya no requieren que Alex esté vivo y algunos cuantos bichos de mierda empiezan a atormentar el grupo, llegan estos dos para armar la campal de nueva cuenta, deshacerse de este pedazo de animal que no pudo con un puñetero niño, además de también lidiar con estos bichos de mierda. Una vez todo está relativamente a salvo, solamente les queda huir nuevamente de esas cagadas y deshacerse de las mismas, para también llegar lo antes posible a la pirámide antes de que Alex se muera por el brazalete, consiguiendo hacer eso el propio O'Connell en el último segundo. Aunque para sumar todavía más putas mamadas a esta parte, cuando Evelyn y Jonathan llegaron justamente al lugar, también Imhotep y Anck-su-namun llegan para literalmente matar a Evelyn, aunque también el propio Imhotep es obligado por Anubis a pelear como mortal para que sea más justa la pelea. Medio XD, pero pues así no se resuelve todo en 5 segundos. Que hablando del curador, al haberse puesto el brazalete y meterse en donde no debía, acabó despertando al ejército de Anubis y también se quedó sin mano por estúpido. Pero mientras Alex y Jonathan tratan de ver cómo revivir a Evelyn, pues Imhotep y O'Connell se agarran a putazos, como la tribu y el ejército hecho con un CGI bastante pedorro, consiguiendo estos dos tarados revivir a Evelyn para que esta misma tenga un combate bastante mierda con Anck-su-namun, mientras que Imhotep como O'Connell contemplan al propio Rey Escorpión digno de PlayStation 2, logrando que este mismo persiga a O'Connell para seguir con sus planes de mierda, aparte de que el mismo también despedace al curador del museo. Y aun cuando parece que la tribu ganó el combate, no es así, ya que una nueva horda todavía más grande viene en camino, no quedándoles más que seguir en el combate hasta la muerte. Aunque para ayuda de la puñetera historia y que se resuelva fácilmente toda esta catombe de cagadas, efectivamente lo que decían Evelyn y Ardeth era real, y con la mierda que tenía Jonathan, el propio O'Connell es el que está destinado a matar al Rey Escorpión, que básicamente es una lanza que precisamente es lanzada por Jonathan, tan como el culo para que el propio Imhotep haga lo suyo, de no ser porque O'Connell la agarra al último segundo, y consigue de todas maneras empalar al Rey Escorpión, mandándolo junto con su ejército al inframundo, haciéndose de paso mierda el templo, esos dos yéndose casi al mismo lugar que el Rey Escorpión, aunque a Evelyn le importa un carajo esto y trata de salvarlo a O'Connell, consiguiéndolo precisamente, aunque contrario a estos dos, Anck-su-namun decide dejar vendido a Imhotep, dándole una puñalada por la espalda a este viendo que su amor lo acabó dejando tirado, por lo que
que mejor decide tirarse a las profundidades y muriendo obviamente. Aunque de todos modos esta misma se acaba muriendo por su normal, consiguiendo estos 4 subir hasta la punta de la pirámide mientras se lo hace está haciendo mierda, aparentemente no teniendo otra escapatoria, de no ser porque Izzy en el último puñetero segundo consiguió reparar el dirigible para rescatarlos, casi yéndose la chingada Jonathan por tratar de conseguir un diamante gigantesco que tenía en la punta de la pirámide, pero aún con esas consigue su diamante igualmente, igual que todos salir con vida del lugar, despidiéndose mientras van en el dirigible finalmente de Arded y parten finalmente rumbo a casa tras haber salvado al mundo otra vez. Pero en fin, y con esto finaliza la película. Bueno, esta película secuela del éxito de 1999, a pesar de tener muchas buenas características como también continuar expandiendo el mundillo de esta franquicia, sí se notan algunas desmejoras en algunos aspectos medio pedorros, aunque no por ello les digo que es una cagada del largometraje, pero pues evidentemente ahora sí me extenderé ligeramente más en esta parte final de la review, por lo que como siempre lo hacemos en este tipo de videos, empecemos el análisis final de esta película por lo típico, el guión, su estructura y demás partes relacionadas a ese aspecto que es precisamente de las partes levemente desmejoradas con respecto a su antecesora. De nuevo, como les dije en el video de la semana pasada, esta película ni mucho menos pretende ser compleja, presentando una historia que aunque sea entretenida, incluso un poquito más que la antecesora, al incluir más subtramas, más personajes y el ritmo y se apresurando un poquito más, sobre todo a partir de 3/4 de la película, es más caótico para que todo se establezca correctamente y no parezca relleno, que también tiene una ligera cantidad. Afortunadamente no del malo, y pues como ya les dije, no todas las putas películas tienen que requerir una trama que solamente un cinéfilo mamador podría entender, pero realmente sí podría haber estructurado un poquito mejor la película, sobre todo por el siguiente aspecto que los personajes, aunque de todas maneras aún con esas evidentes desmejoras todavía puede llegar a omitirse para poder disfrutar de otras cosas que tiene la misma película. Pero pasando a la parte de los personajes, es el que realmente se siente una desmejora considerable, todavía un poquito más que el guión, aunque menor que lo que veremos ahorita, que está bastante XD, ya que aunque los mismos regresen igualmente para seguir con un buen desarrollo, tal vez pecan de cometer muchas decisiones estúpidamente convenientes, que chocan con lo anteriormente visto, o inclusive algunas cosas que se usan para seguir con el desarrollo de la historia, llegan a hacer que varias cagadas vistas anteriormente hasta parezcan totalmente innecesarias. El más claro ejemplo es el de cómo Anaxunamun regresó a la vida con tan solo decir unas mierdas en el libro negro, o también para añadir más cosas tenemos a las reencarnaciones, tema que a decir verdad es interesante pero no deja de ser un parche muy evidente para varias conveniencias y o clichés, pero enfocándonos en los personajes individualmente, o con el y Evelyn sufren de eso que les dije al principio, pero de todas maneras su evolución se nota, demasiado diría yo. Algunos más como Jonathan pasan a un segundo plano por otros que estaban en esa función en la anterior película, como por ejemplo Arded, pero igualmente cumplen su función que está establecida en el guión. En cuanto a los nuevos que tenemos aquí, Alex es probablemente el mejor de todos, porque pues aunque es literalmente un niño de 8 años, pues es el detonante de la historia nueva y sabe caer relativamente bien, tanto para papearse a cada puto segundo de los antagonistas, que hablando de, los nuevos pecan mucho de ser sumamente estúpidos. Si no fuera por Imhotep que se los carrea literalmente en toda la puñetera película, pues hubieran sido vencidos por los protas desde los 15 de película. Una cosita que tal vez se sintió repetida fue volver a tener a la momia que conocemos, pero pues al menos aquí se le dio otro propósito un poquito diferente, sumado al tema del Rey Escorpión, por lo que pues en pocas palabras está bastante bien este apartado, salvo las cagadas que les mencioné, que obviamente hacen que evolucione a conveniencia del ritmo de la historia, pero de todas maneras los ya conocidos mantienen su base carismática e interesante, y algunos nuevos personajes presentados pues aportan su parte relativamente aceptable, complementándose todo esto con las destacadas actuaciones de Brendan Fraser, Rachel Weisz, Odell Fair, Freddie Obod y Arnold Bolso, y pues a pesar de lo ya comentado, todavía mantienen una base relativamente buena. Ahora pasando al último apartado, que en este caso es lo técnico visual, sorprendentemente desde que tengo memoria de las reviews, no había tocado uno que estuviera tan ya que a pesar de contar con nuevamente una destacable banda sonora, escenografía de putísima madre y efectos prácticos igualmente buenos, en el CGI es donde se caga todo literalmente, porque aun cuando algunos efectos estén en el mismo buen nivel de su predecesora, muchas cosas se ven desde China, que hubo bastantes pedos en la producción para hacerlos, particularmente el ejército de Anubis y el pinche Rey Escorpión con Dwayne Johnson hecho con plastilina literalmente, de no ser por lo que comenté, además de nuevamente darnos algo de información interesante sobre el antiguo Egipto con sus respectivas fantasmas obvias, casi se caga este aspecto que en casi todas las películas, hasta las más culeras, han sido de lo poco rescatable. Afortunadamente lo demás que entra dentro de esta parte donde rescató a este CGI, que aunque tenga 23 años no justifica que sea tan XD, pero de todas maneras ignorando esta aberración, pues este apartado, a pesar de sufrir un downgrade bastante cabrón, pues la verdad está relativamente bien, a decir verdad. Pero pues en fin, pues poco más de comentar, así que en conclusión, La Momia Regresa
regresa es una muy digna secuela de esta icónica película y trilogía también, que a pesar de tener muchas mejoras en el apartado del guión, personajes y hasta en efectos especiales, mantiene su base original y mejorando también en dichos apartados que siguen con esa esencia que volvió un éxito a la película original, incluyendo también algunos añadidos que a pesar de ser novedosamente amplios, pues sí supieron adaptarse a la historia correctamente, para ser igualmente entretenida, obviamente, lo cual obligaría otra vez a ser un éxito comercial y pues este sería junto con el spin-off del antagonista secundario la cúspide de esta franquicia de medios, ya que para la próxima película, les hago el spoiler, si ya de por sí vimos cosas medio me aquí, el viernes que entra veremos algunas cosas más pendejas todavía, pero mejor no nos adelantemos todavía, por lo que para resumir mejor esta parte final del video, si buscas una película que puede entretenerte o igualmente quieres continuar con la historia anteriormente vista, crees que verás a La Roca más de lo que duró la introducción de la película o por cualquiera que sea el motivo, esta es todavía una interesante opción a considerar, la cual por supuesto que sí te puedo llegar a recomendar, obviamente.